Hola Damián, en este video te voy a enseñar el tema de gradientes, el gradiente aritmético y el gradiente geométrico, que es un tipo especial de anualidad. De los que habíamos visto anteriormente, una anualidad tenía que cumplir dos condiciones, ¿no? Para que se considere una anualidad. Tenía que ser un flujo de efectivo constante, donde la separación entre cada uno de ellos fuera lo mismo. Entonces, por ejemplo, el diagrama de tiempo de una anualidad sería este, ¿no? Es un flujo de efectivo constante, la separación de cada uno de ellos también es constante. Y ese era un ejemplo de anualidad. Ya habíamos visto que hay diferentes tipos de anualidades. Si empezaba en el hoy era anticipada, si al final era vencida u ordinaria, y si era después de cierto tiempo era diferida. Bueno, más o menos parecido, o más bien un caso especial de anualidades sería la perpetuidad, que eso lo vimos más recientemente. La perpetuidad era algo muy parecido a esto, pero la característica especial de la perpetuidad era que el número de anualidades era infinito, indeterminado o indefinido. Eso es lo que hacía especial a la perpetuidad, que era una serie de anualidades, pero la n era un número infinito. Y con base en eso, pues bueno, las fórmulas cambiaban. Y el que vamos a ver ahora, que son los gradientes, sería algo así. Se parece mucho a la anualidad, pero la diferencia entre las anualidades y los temas relacionados con los gradientes es que aquí las anualidades no son constantes, sino que los flujos de efectivo siguen un comportamiento de una asociación geométrica o una asociación aritmética. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la redacción de los ejercicios para poder usar las fórmulas de los gradientes aritmético y geométrico. Entonces, otra vez, de hecho, si te fijas, hasta le cambié la letra. Ya no es una A mayúscula, es un A minúscula subíndice 1, 2, 3, en función de la posición que tiene en la asociación geométrica o en la asociación aritmética. Entonces, para hacer las fórmulas, o más bien las fórmulas para resolver los problemas, son estas que están aquí. Ya a este punto, que es el último tema de un curso, ya se esperaría que entiendas qué es encontrar valor presente, que es este de aquí, o encontrar valor futuro. Lo único que falta es definir qué es esta A1, qué es esta G, que son variables que no aparecían anteriormente, pero son muy sencillas de identificar. La A1 va a ser el primer término de la sucesión geométrica o aritmética. En este caso, la G mayúscula, como es aritmético, va a ser como si fuera la diferencia común. Es la cantidad que se suma para encontrar el siguiente término, o en este caso el siguiente flujo de efectivo. Y entender que este número puede ser positivo o puede ser negativo. No hay ninguna condición de que tiene que ser solamente positivo. Perdón, que tiene solamente que ser positivo. También puede ser negativo. Y el geométrico los voy a dejar un poquito más adelante para ver por qué hay estas dos condiciones. Una cuando hay dos sets de fórmulas. Valor presente cuando i es diferente a g y valor presente cuando i es igual a g. Entonces, ya que te empiezo a explicar los ejercicios de gradiente geométrico, te voy a decir qué significa eso de que i sea igual o diferente a g. Entonces, como en los demás temas, lo más sencillo es empezar a resolver ejercicios para ver cómo funcionan las fórmulas y las formas en que podemos detectar o identificar qué es un ejercicio sobre este tema. Entonces busco unos ejercicios para resolverlo. Listo, ya encontré el primero. Dice, calcula el valor futuro de una serie de 12 pagos mensuales que se van incrementando con el tiempo. Desde ahí ya sé que el flujo efectivo no va a ser constante, sino se va a ir incrementando. Dice, el primer pago es de 250, el segundo de 280, el tercero de 310 y los demás siguen incrementándose en la misma cantidad. Como el incremento es en una cantidad, yo sé que esto es un gradiente aritmético. Está siguiendo el comportamiento de una acción aritmética. El primer pago
es de 250, el siguiente es 280, el siguiente es 310, durante 12 ocasiones. Entonces, no sé si recuerdas, pero podemos encontrar la diferencia común. Como tengo términos consecutivos, es muy sencillo encontrar la diferencia común o la G mayúscula de la fórmula. Lo único que tengo que hacer es agarrar un término y restarle el término anterior. Por ejemplo, la G mayúscula sería 280 menos 250 y esto me da 30. Si agarro el tercer término y le resto el segundo, me da 30. Quiere decir que la diferencia común, si fuera una acción aritmética, o la G mayúscula, debe ser igual a 30. Entonces vamos a buscar la fórmula que tenía aquí, que es la que vamos a utilizar para resolver estos problemas. Déjame limpiarlo. Entonces creo que nos piden valor futuro, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el valor futuro? Sería utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces vamos a identificar las variables que van en esta fórmula. A1 es el primer término de asociación, o en este caso la primera anualidad, entre comillas, porque es el primer flujo efectivo. Entonces A1 es igual a 250. La G mayúscula sería lo que se considera la diferencia común, que en este caso son los 30, en cuanto se está incrementando cada uno de los pagos. La I es el 10% anual, semestral. Y creo que ya son todos los datos, ¿verdad? La N. La N, ¿cuántos pagos va a ser? 12 pagos mensuales. Entonces hay que poner aquí N es igual a 12. Entonces, como este viene siendo también un tema de anualidades, vamos a seguir la misma secuencia de pasos para resolverla. Y algo bien importante es confirmar que la frecuencia de los pagos o de las anualidades sea la misma que la capitalización de la tasa. Si esto no coincide, hay que hacer que esto pase. Por ejemplo, de la redacción del ejercicio, tengo que encontrar cuál es la frecuencia de los pagos o de las anualidades en este caso. Los pagos son mensuales. Como en la capitalización de la tasa. La capitalización de la tasa es semestral. Quiere decir que no coinciden. Entonces, antes de usar esta fórmula, esta que está aquí, esta I que va ahí debe coincidir con la frecuencia de las anualidades. Quiere decir que la tasa que va ahí debe ser mes. Si yo no pongo esa tasa, la voy a tener mal, el resultado es incorrecto. Entonces, lo primero, antes de fijarme en la fórmula, lo que tengo que hacer es transformar la tasa. Esta de aquí es un 10% anual. Lo omite, pero tenemos de suponer que en caso de emisión sea anual. Y es semestral. Esta parte de aquí, que podemos definirla como el plazo de la tasa, es muy sencillo cambiar. Simplemente multiplico, divido en función de qué periodicidad o qué plazo es el que estoy buscando y cuál es el que tengo. Esta de aquí, no la puedo, para cambiarla no la puedo multiplicar o dividir. Ahí es cuando tengo que utilizar la fórmula de IEQ, que es esta de aquí. Entonces, utilizando esta fórmula, ya puedo transformar la tasa para que pueda utilizar la fórmula de valor futuro. Entonces, la M es la capitalización de la tasa original. Originalmente yo tengo una tasa que es semestral. Entonces la M sería 2. Y la Q es la tasa que quiero que tenga, o la nueva. Que en este caso debe coincidir con la frecuencia de los pagos. Entonces debe ser mensual. Debe ser 12. Y al hacer esto de aquí, sustituyéndolo, me queda que IEQ es igual a 12 que multiplica 1 más 0.10 entre 12 a la... Perdón, aquí me equivoqué. Debe ser 2. 2 entre 12 menos 1. Entonces, transformando la tasa, debe ser 0.10 entre 2 más 1. Y luego eso elevado a la
1 entre 6 menos 1 por 12. La tasa equivalente es 0.097978. Entonces, es bien importante que cuando tú utilices esta fórmula, o independientemente de las fórmulas que encuentres una I o una N, entiendas cuál es la unidad de la respuesta que tiene. Porque muchas veces ven, es el 9.7978%. Sí, está bien, ese es el número, pero ¿qué plazo y qué capitalización tiene? En este caso, la tasa es anual, mensual. Y ahora sí, esta es la tasa que puedo utilizar acá. Bueno, falta el previo ajuste del mes. Pero eso lo puedo hacer directamente en la fórmula y no cambia casi nada. De hecho, es algo muy usual que hemos estado utilizando. Entonces, ahora sí, ya voy a hacer la fórmula de valor futuro. Valor futuro es igual a la A1, que era el primer pago, son 250, que multiplica a 1 más punto, perdón, aquí me equivoqué. La nueva tasa es 0.097978 sobre 12. Al yo dividir entre 12 me queda una tasa que es mes. Y ahora sí la puedo utilizar. La N es 12 pagos menos 1 entre 0.097978 sobre 12. Si te fijas, esta parte que está aquí es la misma fórmula de valor futuro de unas anualidades vencidas. Es exactamente lo mismo. Lo que nos falta es encontrar este término de aquí. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a borrar esto también aquí. Lo más el gradiente, que sería 30 entre 0.097978 entre 12 al cuadrado, que multiplica 1 más 0.097978 entre 12 a la 12. Y si la fórmula es bien larga, me va a faltar espacio. Que multiplica menos 1 más 12 por 0.097978 entre 12. Entonces está súper larga la fórmula y probablemente lo más difícil es que nos salga bien en la calculadora. O inclusive ponerla bien en Excel, porque van a decir, es que en Excel está fácil. No está tan fácil. Como tiene muchos paréntesis, si no se tiene cuidado, puedes llegar a tener un error. Entonces, lo que yo te recomiendo es que lo hagas por partes. Primero la parte fácil, la que ya hemos hecho. Entre 12 más 1 a la 12 menos 1 entre 0.978 12 por 250. Esta parte de aquí es 3.138.45. Nada más esta parte de aquí. Ahora a eso le tengo que sumar más el primer factor de esa multiplicación. Sería 30 entre 0.09. Vamos a el denominador 0.097978 entre 12 al cuadrado, luego 30 entre eso. Esta parte de aquí a mí me dio 450.000 0.14.6028. Y esto lo voy a multiplicar. Este número de aquí, por lo general, es un número muy pequeño. Entonces vamos a ver cuánto sale. Luego es 0.097978 entre 12 más 1 a la 12 menos 1 más 12 por 0.79, perdón, 0.9
.097978 sobre 12. Y este aquí es .00452183. Un número muy pequeño, es así. Utilizando el answer de la calculadora para que me sea un poquito más exacto, por 450 014.6028. Esta parte de aquí que es, vamos a ponerlo otro color, la multiplicación de esos dos es 2034.8909. Y si le sumo el 3138.45 que tenía, más 3138.45 da 5173.3454, y hay 25. Con eso está suficiente. De hecho, lo voy a borrar. 5173.34 la respuesta. Sería el valor futuro de esta serie de pagos. Sería sacarle valor futuro a todos los flujos de efectivo y sumarlos en el mes 12. Y ya está. Entonces este ejercicio está un poquito difícil porque tuvimos que hacer el cambio en la tasa, pero no necesariamente todos son así. Y la fórmula pues está relativamente sencilla. Lo único que tienes que hacer es tener cuidado en las operaciones y cuando sustituye los datos. Entonces busco otro para hacerlo. Ya encontré otro. Dice, ¿cuál fue la cantidad otorgada en préstamo para la compra de un automóvil si el dinero se pagó con 48 pagos mensuales vencidos y se utiliza una tasa del tal, capitalizarle cada mes? El primer abono fue 3.500 y crecen sucesivamente en 200. Entonces los datos del problema es A1 es igual a el primer pago que fue 3.500. ¿En cuánto se están incrementando? En 200 pesos. ¿Cuántos pagos se hicieron? 48. Y la tasa es .1344 anual mes. ¿Coincide la frecuencia de los pagos con la tasa, con la capitalización de la tasa? Sí, entonces nada, hay que usar la IEQ. Nada más, fíjate la pregunta. La pregunta es ¿cuánto pagó de interés? El interés pagado para cualquier problema de anualidades siempre es igual a la sumatoria de los pagos, todos los pagos que hizo, menos el valor presente de esa serie de pagos. Entonces, algo que tengo que sacar es el valor presente y después la sumatoria de los pagos. Entonces vamos a sacar primero el valor presente. Entonces para eso necesito esta fórmula que está acá. Está aquí. Lo voy a poner. Entonces aquí sí, como la tasa coincide con la capitalización coincide con la frecuencia de los pagos, pues ya es directa la fórmula. Entonces ponerlo aquí, valor presente es igual al primer pago Lola menos 48 entre .1344 entre 2. Luego más 200, que es lo que se incrementa, por .1344 entre 12 al cuadrado. ¿Por qué lo estoy dividiendo entre 12? Porque esa tasa es anual mes. Y aquí en la fórmula debe ser mes. Entonces vamos a quitar esto aquí. Luego eso multiplicado por 1 menos la división de 1 más NI entre 1 más I a la N. Y ahora sí. Perdón, ya lo estaba haciendo con los datos del problema. Déjame sustituir los datos. Entonces sería 1 más 48 por .1344 entre 12 sobre 1 más .1344 entre 12 a la 48.
Entonces otra vez vamos a hacer la parte conocida, la de valor presente de anualidades vencidas. Punto 1344 entre 12. La respuesta a la menos 48 entre todo esto aquí da 129 407.2715, que es esta parte de aquí. Vamos con el primer factor de la multiplicación. Déjame moverlo. Luego más. Entonces ahora vamos a hacer esta parte de aquí. A ver cómo quedaría. Sería punto 1344 entre 12, luego al cuadrado, y 200 entre las respuestas sería 159 1594 387.755. Y luego esto de acá es punto 1344 entre 12 por 48 más 1. Esto aquí es 1 menos 1.5376 sobre punto 1344 entre 12 más 1 a la 48. Entonces aquí es 1.706785. Y todo esto da .099 1251 multiplicado por ese mismo número o por 1.594.387.755. Esto de aquí es igual a 158.043.98 32 más el número que teníamos antes, 129 407.2715. Todo esto es 287 451.25. Y acá ese sería el valor de contado de que el carro que están hablando. Sí, el carro vale 287.451. Ese ahí es el valor de contado. Y nos preguntan por el interés. Y otra vez, el interés pagado es igual a la sumatoria de los pagos menos el valor presente. El valor presente ya lo tengo. Ahora tengo que sumar todos los pagos. ¿Qué puedo hacer? Pues empezar de 3.500 más 3.700 más 3.900 y hacerlo 48 veces. ¿Me va a dar la respuesta correcta? Sí, me va a dar la respuesta correcta. ¿Es eficiente? No es eficiente. Entonces yo puedo utilizar las fórmulas de la sucesión aritmética para encontrar la suma de los términos. Entonces para sumar términos, si te acuerdas de la referencia que hicimos a la película de Gauss, esta era aquí, era n entre 2 por a1 más an. Este aquí es el primer término y este es el último término que quiero sumar. El problema es que en la redacción no me dice cuál fue el pago 48, sino simplemente me dice que son 48 pagos. Entonces, antes de poder usar esta fórmula, tengo que encontrar A48. Y este de aquí es igual a A1 más n menos 1 por d. Que en este caso sería A48 es igual a, el primer pago fue 3.500 más 47 por la D sería 200. Y hecho esto por 200 más 3.500, quiere decir que el último pago mensual fue de 12.900. Y ahora sí,
ya que tengo el último de los términos, ya puedo usar esta fórmula que está acá. Entonces, la suma de todos los pagos, desde 3.500 hasta 12.900, son 48 entre 2 por 3.500 más 12.900. Y esta de aquí es la sumatoria de los pagos, es igual a 393.600. Entonces el interés pagado es igual a 393.600 menos 287.451.25. Quiere decir que de intereses pagó 106.148.75 pesos. Y ya quedó. Entonces vamos a recapitular. Cuando nos piden encontrar el interés pagado, forzosamente tenemos que encontrar el valor presente, porque si no lo tenemos, no lo podemos encontrar. Otra cosa que está involucrada para calcular el interés pagado es encontrar la suma de todos los pagos que se hicieron. Y aquí es donde hay que recordar las fórmulas del tema de sucesiones, que también puede ser con el gradiente geométrico, sería la otra fórmula, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, la fórmula para encontrar la suma de los términos es esta que está aquí, la de hago pares con los extremos y lo divido el número de términos entre 2, ¿no? Y ahora sí, ya que tengo la suma, le resto el valor presente y esa es el interés pagado, que en este caso son 106.148. Entonces son los dos tipos de problemas que pueden venir, valor presente y valor futuro. En el caso de valor presente puede ser que te pidan el interés pagado, ¿no? Busco uno de gradiente geométrico para hacerlos. Ahora vamos a hacer uno de gradientes geométricos. Dice, un reproductor de audio se puede comprar a crédito mediante 13 pagos mensuales. Eso de ahí sería la N, sin enganche. Si el primer abono es de 100, entonces ya sé que N es igual a 13, A1 es igual a 100, y los siguientes abonos se incrementan el 15% sucesivamente. El hecho de que los abonos se incrementen en un porcentaje y no en una cantidad fija o constante me da a entender, o más bien provoca que los pagos o los abonos en este caso sigan una acción geométrica. El porcentaje de incremento o disminución de los pagos va a ser la G minúscula, en este caso es 15%. Siempre hay que dejarlo como decimal. Luego la tasa de interés es del 0.35 anual mes, calcula el valor del último pago y el interés total pagado. Como viene el interés pagado, también tengo que sacar el valor presente, ya sea otra vez que el interés pagado es igual a la sumatoria de los pagos menos el valor presente. Y ya, entonces aquí se va a dar una condición, o más bien se puede dar una condición con la de I es igual a G. Yo sé que en este problema la G era igual a 0.15 y la tasa de interés es 35 mensual. Quiere decir que la I es igual a 0.35 entre 12. Si yo observo la fórmula de aquí, la de cuando I es diferente a G, me voy a fijar en el denominador. Si observamos, el denominador es una resta de I menos G. Si la variable de la I fuera igual a la G, esta diferencia sería igual a 0 y por lo tanto no estaría definida el valor presente. Por eso, lo primero que tenemos que hacer antes de usar la fórmula, o más bien, sí es algo que tenemos que hacer antes de la fórmula porque nos va a definir el set de fórmulas, es comparar la I con la G. Y un poquito antes lo que veníamos haciendo, ¿no? La frecuencia de los pagos con la capitalización de la tasa. Ya coincide la capitalización con la frecuencia de los pagos o de las anualidades o de los flujos de efectivo. Si coincide, el siguiente paso sería ver si la I y la G coinciden.
Por ejemplo, en este caso la g es 0.15, la y no es 0.15, va a ser un número diferente. Entonces tengo que utilizar estas dos fórmulas, una de estas dos fórmulas. Esta es para calcular el valor presente y esta es para calcular el valor futuro. En dado caso de que la g fuera igual que la y, por ejemplo, si en un problema dicen que la g se incrementa al 10% cada uno de los pagos y la tasa de interés es del 10% mes, ahí la y sería igual que la g. Entonces tendría que utilizar alguna de estas fórmulas que están acá. A eso se refiere esta parte de aquí cuando dice i igual a g o i diferente a g. Entonces en este caso las que yo necesito son estas de aquí. De hecho solamente necesito la de valor presente porque me están pidiendo encontrar el interés pagado. Entonces déjame la traigo por acá. Y aquí lo voy a tener como referencia. Si te fijas, las fórmulas del geométrico son mucho más sencillas que las del aritmético. Son más fáciles, no hay que hacer diferentes términos y las multiplicaciones que están ahí no son nada complicadas. Entonces en este caso el valor presente, que lo primero que voy a sacar antes de encontrar el último pago y eso, voy a sacar el valor presente. Sería el primer pago, que son los 100, que multiplica a 1 menos 1 más, ya no voy a poner más en la g, voy a poner 1.15, que es 1 más g, a la 13 sobre 1 más 0.35 entre 12 a la 13, todo esto sobre i menos g, perdón, aquí es 0.35. 0.35 entre 12 menos 0.15. Y ya está. Esto es exactamente lo mismo de acá. Entonces déjame lo hago en la calculadora. 1.15 a la 13 entre todo esto entre 1 más 0.35 entre 12 y esto a la 13. Y me da 4.23. Bueno, esa es la parte de la derecha, lo que le voy a restar a 1. Entonces déjame hacerlo de una vez. Menos la respuesta. En la parte del numerador sería menos 3.23 4066 sobre 0.35 entre 12 menos 0.15. Y esto de acá abajo es menos 0.1208 y luego un montón de 3. La división de eso es 3.23 4066 entre la respuesta. Sería 26.7646 y eso lo tengo que multiplicar por los 100. Entonces esto de aquí es igual a 2676.46 y tiene algo de sentido. Son 13 pagos o 13 abonos. El primero es de 100, pues no puede ser un número muy grande, no pueden ser 100,000 ni 150,000. Hasta ahorita tiene más o menos sentido. Entonces este es el valor presente y a esto le tengo que restar la suma de los pagos. Otra vez, como estos pagos o estos abonos siguen una acción geométrica, tengo que usar las fórmulas de acción geométrica. La primera que me piden es A12. Bueno, aquí les voy a poner las fórmulas. AN es igual a 1 por RN menos 1. Y la de SN es A1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R. Son las que voy a utilizar. Este es para encontrar un término en específico y este es para encontrar la suma de N términos. Entonces el último pago, de hecho aquí ya me equivoqué, el último pago sería el 13avo, el 13º, entonces aquí es A13, sería el primero que son 100 por 1.15 a la N menos 1, que en este caso sería a la 12. Aquí nada más R sería 1 más G, para que no te vayas a confundir. La G, acuérdate que nada más es el puro porcentaje, pero la R es 1 más el porcentaje de incremento o disminución, que eso era también una cuestión que
platicamos mucho cuando vemos el tema de asociaciones. La diferencia entre R y el porcentaje no es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. 1.15 a la 12 por 100. El último pago fue de 535.0250. Y la suma de los pagos, voy a utilizar esta fórmula de acá, esta que está aquí, sería igual a 100 por 1 menos 1.15 a la 13 entre 1 menos 1.15. 1.15 a la 13. 1 menos la respuesta entre 0.15 lo eso por 100. El número de pagos es igual a 3.435.19. Y ahora tiene mucho más sentido mi P, porque imagínate que la sumatoria de los pagos fuera una cantidad menor a 2.600, pues no tendría sentido. ¿Cómo es posible que los pagos con intereses sean menor que el valor presente? Entonces ya es una otra señal de que vamos haciendo bien las cosas. Entonces ya encontramos casi todo y ahora sí nos falta encontrar el interés pagado. Entonces el interés pagado es la sumatoria de los pagos menos el valor presente. Y esto es igual a 758.73. Y ya quedó. Ese sería un ejercicio de gradiente geométrico. Y si te das cuenta, el hecho de que la fórmula sea más sencilla, pues facilita, ¿no?, resolver el problema. Esta fórmula de aquí, la BP, no se compara con nada con esta que está aquí, con esta grosería de fórmula. Es mucho más extensa y hay más probabilidad de que te equivoques, sobre todo en esta parte aquí. Eso creo que sería lo más probable, es que te equivoques en esta parte de aquí, sobre todo en esta. Pero bueno, nomás de practicarlo, veo si encuentro otro problema de geométrico. Uno con donde tengas que despejar y ya damos por terminado. El último dice: un automóvil antiguo se vende en 847.974. El hecho de que hoy se venda a ese precio significa que ese es el valor presente. Luego, el comprador da un enganche de 100.000. Aquí nada más por ser texto pasa un espacio para ser 100.000. Los 3 ceros están acá. Y se compromete a pagar el saldo mediante pagos mensuales que crecen al 5%, siendo el primer pago de 12.200. Si la tasa es tal, calcule el número de pagos. Entonces lo que nos están pidiendo es la N. Paso número 1, ver la frecuencia de los pagos. Los pagos son mensuales. La tasa capitaliza cada mes. Entonces va a ser fácil. Ya podemos usar la fórmula directamente. ¿Qué otro dato tenemos? Sé que el valor presente son los 847.974.82. Pero dio un enganche de 1.000.000, entonces el valor presente son 747.974.82. El primer pago fue 12.200. La G minúscula es el porcentaje que se incrementa, que en este caso aquí está, es el 5%. Nada más, por favor, nunca vayas a poner 0.5 igual a 5%. La N es lo que nos pide. Y creo que son ya todos los datos. La I me falta, la tasa de interés. La tasa de interés es del 0.24 mes. Ya voy a hacer la transformación para hacerlo más sencillo en la fórmula. 0.24 entre 12 es 0.02. Este aquí es mes, que es la que va en la fórmula. Entonces tengo valor presente en un gradiente geométrico, es la misma fórmula que tengo acá. Y la voy a utilizar, ¿por qué? Porque la I es diferente a la G. Entonces vamos a despejar de aquí, de esta fórmula de aquí, vamos a despejar la N. Entonces déjame la copio
acá. P es igual a 1 que multiplica 1 menos 1 más g a la n entre 1 más i a la n entre 1 menos, perdón, i menos g. Ni porque la tengo a un lado la copié bien. Entonces ahora sí. Se puede despejar de esta manera la n, pero para hacerlo todavía más sencillo vamos a aplicar una propiedad de la regla de los exponentes. Esto que está aquí, si yo tengo a la n entre b a la n, esto es igual a entre b a la n. Entonces ya resulta un poquito más fácil. Entonces aquí sería p, voy a copiarlo casi todo. Quitar esto de aquí. Esto lo voy a subir. Y voy a cambiar esta parte de aquí. Voy a aplicar esa regla que puse ahí. Entonces aquí sería 1 más g entre 1 más i a la n. Y ahora sí vamos a empezar a despejar. Este que está multiplicando pasa dividiendo. Este que está aquí está dividiendo, pasa multiplicando. 1 i menos g es igual a 1 menos i más g entre 1 más i a la n. Este 1 que está aquí hay que pasarlo restando, entonces es, hacer un poquito más limpio, p por i menos g entre a1 menos 1 es igual a menos 1 más g entre 1 más i a la n. Y luego aquí le voy a cambiar el signo negativo. Entonces le voy a cambiar el signo a ambos lados de la ecuación. Me quedaría que 1 menos p por i menos g entre, quito esto aquí, i menos g entre a1 es igual a, darle más espacio, es igual a 1 más g, 1 más i, todo a la n. Y ahora sí voy a aplicar el logaritmo natural. Entonces el logaritmo de p por i menos g entre a1 es igual a n veces el logaritmo de 1 más g entre 1 más i. Y ahora sí ya nada más paso dividiendo el logaritmo de la derecha. N es igual al logaritmo de... Aquí de hecho ya me equivoqué. Desapareció el 1 menos. Aquí debe ser 1 menos. Y ahora sí. Aquí ya me di cuenta. 1 menos p por i menos g. Hay que poner eso. I menos g entre a1 sobre el logaritmo de 1 más g entre 1 más i. Y ya quedó. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar para encontrar la solución del problema. Entonces vamos a poner los datos del problema. N es igual al logaritmo de 1 menos, el valor presente era, ahí copié el número, 1 menos ese número por 0.02 menos 0.05 entre, el primer pago era 12.200, sí, 12.200. Y luego todo esto entre el logaritmo de 1 más, bueno, voy a poner ya con decimales, entre 1.05 sobre 1.02. Y esto sería, voy a empezar haciendo esta multiplicación y luego el resultado se lo resto a 1. 74794.82 por 0.03 entre 12.200
ejemplo, 1 menos la respuesta. Todo aquí es el logaritmo de 2.839282 sobre el logaritmo de 1.05 entre 1.02. Esto es 1.029411. Es el logaritmo de 2.839282 entre el logaritmo de 1.029411 da 36.00091. Si tuviera todos los decimales me daría 36. Y otra vez, esos 36 que son meses, años, semanas, ¿ok? Tengo que identificar cuál fue la tasa que metí. La tasa que metí fue mes. Por lo tanto, estos son 36 meses o 3 años. Y ya quedó. Esos son los problemas de gradientes, que si te das cuenta otra vez son sencillos, sobre todo los de geométricos son muy fáciles. Y la dificultad radica nada más en poner los datos y hacer la operación correcta en las fórmulas. Entonces, nada más recapitulando, ¿qué significa que sean? ¿Cuándo vamos a utilizar las fórmulas de gradientes geométricos o aritméticos? Cuando yo tenga una serie de flujos de efectivo que se parecen a la anualidad, pero en lugar de ser constantes, siguen el comportamiento de una sucesión, ya sea aritmética o geométrica. Y ya quedó. Entonces, otra vez, paso número 1. Comparar la capitalización con la frecuencia de los pagos para poder tener la tasa correcta. Después identificar qué comportamiento sigue la serie de flujos de efectivo, si se comportan como una acción geométrica o una acción aritmética. Una vez que identifico eso, es qué tengo que sacar, valor presente o valor futuro. Eso ya lo debes saber perfectamente. Y ahora sí, con base en esos datos ya puedes encontrar lo que te piden en función de estas fórmulas que están aquí. Entonces espero que te sirva y que no te vayas a equivocar cuando los realices.